Y enfrentamos, por lo tanto, este segundo tema sobre la autoridad en la Iglesia. Y como ya sabéis, por lo que vimos la semana pasada, básicamente llegamos a una serie de conclusiones que hoy vamos a terminar, ¿no? Y quedaría mucho por decir, obviamente, porque el tema de la autoridad es un tema muy interesante, que quizá no se trata tanto a nivel de Iglesia, o yo la verdad lo he escuchado poco, ¿no? El tema de la autoridad. Pero, claro, uno podía pensar cómo un anciano de una iglesia se atreve, perdóname el verbo que he usado, atreverse, se atreve a hablar de la autoridad, ¿no? Porque depende a la conclusión a la cual arribemos, pues uno puede pensar que lo que está haciendo es menoscabar la autoridad propia del anciano o de un consejo de ancianos o del consejo de ancianos de otra iglesia donde vosotros que estáis sirviendo estéis, ¿no? Entonces uno puede pensar, está pretendiendo menoscabar esa autoridad, pero en absoluto es la intención mía, particularmente, ni creo que de nadie, menoscabar esta autoridad, ¿no? Más bien, de lo que se trata es de someter a escrutinio y de alguna manera someter a presión el concepto de autoridad para que al mismo tiempo se fortalezca y al mismo tiempo coloque a la congregación en una situación de respuesta adecuada a la palabra del Señor en cuanto al tema de la autoridad, ¿no? Así que no es tanto menoscabar la autoridad que un consejo de ancianos pueda tener, sino más bien someter a escrutinio, como digo, y someter también a cierta presión para ver si nos estamos conduciendo adecuadamente, ¿no? Sería del género más, si queréis, no sé cómo llamarlo, más poco crítico el hecho de que no nos sometamos a nosotros mismos a un escrutinio, ¿no? A una autoevaluación para ver si lo que estamos haciendo es conforme a la Escritura o no, ¿no? Y creo que toda iglesia y toda persona debemos de someternos a esto, ¿no? Ya acordado de David en el Salmo que decía, examíname, Señor, y prueba mi corazón, ¿no? Y él quería someterse a ese examen que el Señor tenía que hacerle, ¿no? Entonces, hemos hablado algunas cosas, sabéis que lo habíamos dividido en 6 partes, habíamos abordado la semana pasada las 3 primeras, vimos que era el concepto de autoridad bajo el punto de vista bíblico, vimos también ese principio de autoridad, si existe autoridad en la iglesia o no, vimos que obviamente sí, hay la existencia del principio de autoridad, del principio de autoridad. Vimos también las exigencias del Ministerio de Autoridad y nos habíamos basado en Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde habíamos visto qué quiere decir allí el apóstol o la persona que escribe la carta a los hebreos cuando dice obedeced a vuestros pastores, ¿no? Y hoy vamos a abordar las otras 3 partes, la cuarta, la quinta y la sexta. Vamos a hablar sobre el ejercicio de autoridad, sobre los ejemplos de autoridad que aparecen también en la Escritura, y vamos a contrastar el ejemplo de Pablo con el ejemplo de Diótrefes en la tercera carta de Juan, y llegaremos después a una serie de conclusiones teóricas y prácticas que nos van a ayudar a asimilar el concepto de autoridad. Así que vamos a avanzar en este sentido. Esto es un poco los 2 textos base que hemos usado la semana pasada, segundo a los Corintios 10, 8, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y luego lo repite ese mismo concepto en el capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. De modo que, como veis, Pablo repite 2 veces cuál es el fin, cuál es la finalidad de la autoridad. Y la finalidad de la autoridad apostólica que él había recibido
de parte del Señor era la edificación, no la destrucción. Y él lo desarrolla, todo esto lo desarrolla desde el capítulo 10 hasta el final de la carta, pero digamos que habla de ese concepto de autoridad a lo largo de toda esa carta de 2 Corintios, que es básicamente una defensa de su autoridad frente a aquellos que cuestionaban su llamado apostólico. Y entonces él tiene que salir al paso de estos falsos apóstoles que se estaban denominando a sí mismos apóstoles del Señor, cuando en realidad no lo eran, ¿no? Y Pablo obviamente no quería ser descalificado en este sentido y tiene que escribir esta carta a estos hermanos en Corinto. Vimos cuál era este concepto de autoridad, de dónde viene. No voy a parar en estos puntos. Vamos a avanzar. En la parte segunda estuvimos hablando de la existencia de autoridad, de las 3 autoridades que gobiernan la Iglesia, que son la palabra, Cristo y el Espíritu Santo. Vimos también que no había una cadena de delegación de autoridad, es decir, los ancianos no hemos recibido absolutamente de nadie una sucesión de autoridad, nadie nos ha investido con autoridad, sino que esa autoridad nace de otro sitio que en esta noche vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Porque la sucesión o la delegación de autoridad solamente fue delegada a los apóstoles por parte del Señor, y ellos ni siquiera la delegaron a nadie más. Lo que hicieron fue identificarse con otras personas, caso de Timoteo, caso de Tito, caso de cuando imponen las manos, para identificarse con, no para investir de, sino para identificarse con. En la tercera parte estuvimos hablando acerca de la autoridad en la congregación y vimos este versículo de Hebreos 13, 17. Y vimos que al final lo que realmente está diciendo ahí el versículo era lo de dejaos convencer, dejaos persuadir por los que os dirigen y poneos debajo, someteos, ¿no? Y vamos a ver también hoy con más detenimiento qué significa la palabra persuadir. Bien, vamos a ver algunas pautas bíblicas para el ejercicio de autoridad, es decir, cómo se ejerce la autoridad de la Iglesia. Hemos pasado del terreno teórico, de los conceptos, de los principios, al terreno práctico. ¿Cómo se ejerce esa autoridad en la Iglesia? Como digo, y vuelvo a repetir, no voy a menoscabar en absoluto la autoridad de ningún consejo de ancianos, de ningún sitio, de ninguna iglesia. Simplemente voy a exponer lo que la Biblia habla de cómo se ejerce la autoridad en la iglesia, cómo debe de ejercerse la autoridad de la iglesia. Y eso nos someterá a un escrutinio personal o que podamos hacer también a nivel grupal o como sea, ¿no? Pero esto es lo que a nivel objetivo, vamos a ver los datos bíblicos que nos invitan a pensar sobre esto, ¿no? El ejercicio de autoridad de los ancianos, de un consejo de ancianos, se ejerce, según tenemos, acompañarme al libro de los Hechos capítulo 20, porque ahí la despedida que hace Pablo, él dice algunas cosas muy interesantes que algunas veces pasamos por alto, porque, bueno, pues no nos detenemos a considerarlas, ¿no? Pero son versículos y son conceptos de un alto contenido teológico y práctico, ¿no? Entonces, en el capítulo 20, versículo 28, fijaos lo que dice Pablo. Le dice a los ancianos, ya sabéis que llama a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Para decirles esta serie de cosas. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, fijaos que dice en que, en medio del que, no dice sobre el que, sino en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, por obispos. La palabra obispo o episcopo significa el que cuida de, el que vigila por, para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Hay un peligro. Y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Explica de nuevo el peligro. Por tanto, velad o vigilar, en este caso el verbo es vigilar, vigilar recordando
que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Plata, ni oro, ni ropa de nadie codicié. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todo y echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban afectuosamente, dolido especialmente por la palabra que había dicho que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Fijaos que el propósito de Pablo que le dice a los ancianos es que tienen que velar por ellos mismos. Ya se lo dijo luego a Timoteo, que tienen que cuidar de sí mismos y de la doctrina. Pero en primer lugar tenían que velar por ellos mismos. Es decir, un autocuidado, un autoexamen continuo, una autovigilancia propia de ver que no caigamos en el error. Por lo tanto, hay después un ejercicio de supervisión, de cuidado de los demás, de vigilancia, para ver los peligros que puedan afectar a la iglesia. Es decir, que el primer ejercicio de autoridad que los ancianos hacen es un ejercicio de supervisión, de ver qué viene, de controlar aquello que se puede infiltrar dentro de la iglesia, del peligro que puede correr la iglesia si los ancianos no están lo suficientemente preparados y lo suficientemente vigilantes como para no ver lo que viene de lejos, ¿no? O quizás ya alguna vez hasta muy de cerca, ¿no? De aquellos peligros que se pueden infiltrar. Y Pablo se lo dice aquí a los ancianos, porque de entre vosotros mismos van a salir o se van a levantar varones que hablen perversidades, ¿no? Por lo tanto, los ancianos tienen esta primera función, la de supervisar, la de ver los posibles peligros y adelantarse a esos posibles peligros. Una vez que saben que esos peligros están llegando, que pueden llegar por diferentes flancos dentro de la iglesia, dice, hay que velar y recordar este tipo de cosas, ¿no? Es decir, avisar a la congregación de todo aquello que pueda atentar contra la doctrina bíblica. Me remito de nuevo a lo que le dice a Timoteo. Cuida de ti mismo y cuida de la doctrina. Por lo tanto, hay un aviso y hay un cuidado especial que los ancianos deben de tener sobre la congregación o en la congregación. Y lo que los ancianos deben de hacer es educar a la congregación para que aprendan a discernir y aprendan a no ser crédulos. Aprendan a mirarlo todo desde la óptica de la palabra. Y estamos obligados a ello, los ancianos. Estamos obligados a ello. Y estamos obligados precisamente porque el ministerio o el ejercicio del don de maestro es para equipar al cuerpo de Cristo. No estamos para entretener al cuerpo de Cristo, sino para preparar, para equipar, para darle las herramientas necesarias al cuerpo de Cristo para que vaya creciendo, para que cada creyente crezca de manera autónoma. No podemos estar siempre dando la cuchara al niño. El niño al final tiene que aprender a coger la cuchara, se manchará las primeras veces, espurreará la comida por todos sitios, pero tiene que aprender a coger la cuchara y después tendrá que aprender a coger el tenedor y a usar el cuchillo, ¿no? Pues de la misma manera, los ancianos somos llamados a equipar, a preparar, a educar a la congregación para que se valga por sí sola. No estamos puestos para generar un sentido de dependencia continua de los consejos de ancianos. Eso es una barbaridad. El tener una dependencia continua del obrero, del pastor, del consejo de ancianos, de quien sea, ¿no? Estamos llamados a equipar a la congregación. Y es una responsabilidad muy alta la que tenemos entre manos. Y ese ejercicio de autoridad se ejerce, en primer lugar, lo ha dicho Pablo aquí, en todo este discurso que le da a estos ancianos,
se ejerce a través del servicio en obra y en palabra. Fijaos en el versículo 18. No lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer ahora. Y dice Pablo: vosotros sabéis bien cómo, desde el primer día que entré en Asia, me he comportado. Me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y en segundo lugar, cómo de nada que fuera útil, ¿os dais cuenta? Los ancianos no estamos para decir cosas inútiles, estamos para decir cosas útiles. De nada que fuera útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros, públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y fijaos el orden que pone Pablo. Primero, ¿cómo me he comportado? Servicio en obra. Y en segundo lugar, ¿cómo no me he retraído de anunciar y enseñaros? Servicio en palabra, ¿no? Pero primero él dice, ¿cómo me he comportado? Porque claro, para que haya un respaldo de nuestra palabra, tiene que haber una obra que respalde esa palabra, ¿no? No podemos llegar y hablar y hablar y hablar y no ser ejemplo, ¿no? Y Pablo lo que realmente está diciendo aquí es que él ha sido ejemplo. Habéis visto cómo me he comportado y cómo os he hablado. Eso mismo le dice luego, escribiéndole a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo, en el capítulo 4 de la primera carta, le dice, pero tú, capítulo 4, versículo 12, le dice, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Una alta exigencia de nuevo, ¿no? Y no contento con eso, en escribírselo una vez, se lo escribe después una segunda vez, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 24. Y le dice, porque un esclavo del Señor, un siervo del Señor, un doulos, ¿no? No debe ser contencioso. Y fijaos que aquí está hablando del ser, ¿eh? Está hablando de una cualidad moral. No debe ser, y le dice contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, pero hay una serie de condiciones morales que ahora después veremos más detenidamente. Corrigiendo, dice después el versículo 25, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen por si quizá a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una serie de cualidades morales que se requiere del siervo del Señor, de todos, ¿no? Pero especialmente de los que nos llamamos ancianos. Y es un requisito, como ahora veremos, moral. Y este es el mejor método de persuasión. Es decir, este es el mejor respaldo de los que decimos que tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la autoridad es el servicio, es la diaconía, ¿eh? No olvidemos nunca que todos en la iglesia estamos llamados a ejercer un ministerio de diaconía, a ser diáconos todos, a ser servidores unos de otros. Y la sumisión mutua también nos ayudará a respaldar esa autoridad. Tenemos que rechazar de plano todo sentido de dependencia de la congregación en sus pastores. La congregación no puede siempre descansar en sus pastores. La congregación, me refiero a los creyentes en particular, los creyentes en particular deben de ir creciendo, de ir cogiendo autonomía y de ir madurando en la fe. Obviamente los ancianos estaremos ahí para ayudar y para alimentar a quien haga falta y para alentar a quien haga falta. Pero la congregación no puede ser siempre dependiente de los consejos de ancianos. La congregación tiene que madurar. Al mismo tiempo, rechazamos de plano todo control psicológico.
yo voy a confesar una cosa que no he confesado nunca. Durante una época de mi vida, siendo mucho más joven, he tenido un sentido de dependencia, tuve un sentido de dependencia más que he tenido, tuve un sentido de dependencia, que a Dios gracias me libré de él, de una persona que estaba en autoridad por encima de mí. Y en un sentido de dependencia tremendo, hasta económica. Y eso me jugó unas pasadas psicológicas tremendas, ¿no? Unas malas pasadas psicológicas tremendas, ¿no? Porque había dependido totalmente de una, no voy a decir el nombre, de una persona. Y esto, como digo, me jugó muy malas pasadas a nivel psicológico. Y hay de los consejos de ancianos, que hagan depender psicológicamente a algún creyente de ellos. El creyente no depende psicológicamente de ninguna persona, depende del Señor. Y la dependencia tiene que ser del Señor. Y el control tiene que ser el control del Señor. Y no ejercer nosotros de ninguna de las maneras un control psicológico sobre él. Porque eso es antibíblico. Si estamos, como digo, para enseñar, para hacer madurar a la gente, para que se vayan instruyendo, etcétera. Pero no para ejercer ningún tipo de control. ¿Por qué? Pues porque el creyente debe de autorregular su conducta bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, el creyente tiene los recursos suficientes en el Espíritu Santo para crecer. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que, o el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, dice Pablo, es el que opera ahora en vosotros. Los ancianos guiamos ese proceso. No generamos ese proceso. Lo genera el Espíritu Santo. El fruto es del Espíritu Santo. Y eso es la autorregulación de la conducta que el creyente tiene que tener bajo el control del Espíritu Santo. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿eh? Los ancianos estamos para apoyar eso, para hacer madurar eso. Pero es al final el control del Espíritu Santo en la vida de cada uno a nivel individual quien genera el crecimiento, quien genera la madurez. Y en el ministerio de Pablo, esta libertad que gozamos los creyentes, que el tema de la libertad lo veremos en otro momento, pero esa libertad que gozamos los creyentes, esa libertad para la cual Cristo nos ha hecho libres, que dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, para la libertad Cristo nos libertó. Esa libertad corre paralela con la autoridad. Y fijaos cuando Pablo dice en Gálatas 5.1, para la libertad Cristo nos libertó, estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando uno sigue leyendo y llega al versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Luego tenéis más versículos en 2 Corintios y en 1 Corintios que enfatizan esto, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero esa libertad y la autoridad que se puede ejercer en la Iglesia corren paralelas. Es decir, no podemos someter, no podemos hacer a la Iglesia nuestros esclavos y que estén a nuestro antojo. Ellos tienen libertad, los creyentes tienen libertad, los creyentes tenemos libertad. Y los ancianos tenemos que ser lo suficientemente cautos para no coartar esa libertad que los creyentes tenemos en Cristo. No someter a esclavitud a nadie, sino guiar a esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y ahora, eso obviamente requiere pues, un ejercicio de autoridad adecuada dentro de la congregación. ¿Cómo reconocer la autoridad de una persona? Porque claro, uno puede decir, bueno, hermanos, se presenta ante la congregación y dice, hermanos, yo tengo la autoridad para ser anciano aquí, ¿no? Y claro, eso nos puede chocar, decir, bueno, ¿a ti quién te ha dado la autoridad? No, el Señor me ha llamado a mí a ser anciano de esta congregación. Y como me ha llamado a mí, pues todo el mundo tiene que asumirlo, todo el mundo tiene que aceptarlo, porque es un llamamiento que el Señor me ha hecho a mí, ¿no? Pues
Eso es que no aparece en ninguna página de la Biblia, es que no aparece en ninguna, de que alguien reclame para sí mismo el ser una autoridad dentro de la iglesia. Es que no aparece. Porque, como vimos la semana pasada, la autoridad es externa a la persona que la ejerce. Es decir, tiene que dártela a alguien. Y en una persona, en un anciano, ¿cómo se reconoce esa autoridad? ¿Quién le da esa autoridad? Bien, acompañarme a Timoteo. Hay una serie de requisitos que se exigen, no que se sugieren, sino que se exigen a los ancianos, a aquellos que están guiando a las congregaciones. Y en el capítulo 3, fijaos lo que dice Pablo. Fiel es la palabra. Si alguno anhela, esa palabra anhelar significa se esfuerza hacia algo, ¿no? Si alguno se esfuerza y procura cuidar de los demás, episcopos, si alguno anhela, la 60 dice, si alguno anhela obispado, porque claro, eso nos queda muy grandilocuente, ¿no? Porque la palabra obispado viene, ya sabéis, de episcopo, y episcopo es el que cuida de. Así que reducimos el término obispo a su sentido más bíblico, cuidar de, ¿no? Y lo traducimos así. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Claro, eso no es de reprochar a nadie. Es necesario, es decir, hay una necesidad moral, hay un requisito moral, que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda respetabilidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo será cuidada la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de arrogancia, caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Voy a continuar la lectura en el versículo 8, porque hay cosas muy interesantes aquí sobre los que nosotros llamamos diáconos. Asimismo, los servidores, los diáconos, dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean puestos a prueba primero, luego sirvan siendo irreprochables. De igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los servidores sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y sus propias casas, porque los que sirvieron bien se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Fijaos que aquí hay, bueno, luego lo tenéis también en Tito capítulo 1, pero aquí hay una serie de necesidades morales, porque dice Pablo que es necesario. Y es necesario que sea tal, y ahora no me voy a parar porque cada palabra se explica por sí misma, no hay que darle mucha vuelta a estas palabras, ¿no? Porque el lenguaje es demasiado claro, lo que está diciendo Pablo. Pero aparte de que hay una serie de necesidades morales, de requisitos morales, hay también una necesidad de acreditación. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis leído en el versículo 7? Que tiene que ser todo esto para que no caiga en descrédito. Es decir, que si una persona en autoridad, un obispo, un episcopo, no cumple con estos requisitos y alguien puede venir y acusarle con pruebas, está cayendo en descrédito. No se le está acreditando de manera adecuada. Por lo tanto, hay una acreditación que ni los de afuera ni los de adentro deberían desacreditarlo por su mal testimonio. Porque queda desacreditado si una persona que está en autoridad tiene mal testimonio. Queda desacreditado y cae en descrédito. A los diáconos se les dice que tienen que pasar por prueba. Primero, versículo 10. Esto también, y además, fijaos lo que dice ahí Pablo.
estos también sean puestos a prueba, lo que implica que los de antes también han sido puestos a prueba. Es decir, que hay que ver si realmente el que iba a ser obispo o episcopo pues cumplía con esos requisitos. ¿Y cómo se hacía? Bueno, pues observando durante cierto tiempo si esta persona realmente cumplía con estos requisitos o no. Y de la misma manera ocurre con los servidores, aquellos que se les llama diáconos de manera convencional, pero que son servidores, ¿no? También tienen que ser puestos a prueba. Primero, dice, y luego sirvan siendo irreprochables, ¿no? Obviamente dirá, ¿quién es irreprochable de los que estamos aquí? Pues ninguno, a alguien siempre se nos puede acusar de algo, obviamente, ¿no? Pero a nivel general, uno tiene que cumplir con esto, ¿no? Y fijaos que el estándar es muy alto. Y tiene que ser puesto a prueba. ¿Por qué? Porque la autoridad no se impone. La autoridad se supone. Repito, la autoridad no se impone. La autoridad se supone tras un periodo de prueba. Me voy a remitir a un escrito muy cercano a los apóstoles, a la Didache, que era un manual de instrucción que había para la iglesia primitiva, que se escribió a final del siglo I, principios del siglo II. Y ya sabéis que en esa época había profetas itinerantes, ¿no? Que iban de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, y ellos reclamaban que eran profetas, ¿no? Y claro, viene un profeta de una persona que se llama a sí mismo profeta, que viene de una ciudad que está a 200 kilómetros, y viene y dice, señores, yo soy profeta, y os traigo palabra del Señor. Y claro, la iglesia recibe a esta persona, ¿no? Ya no era apóstol, ya no era un comisionado directo de parte del Señor, ya era una persona que a sí mismo decía que tenía el Espíritu y que se llamaba profeta. Por lo tanto, no contaba con la autoridad delegada de parte de Dios. Ya él mismo decía que tenía una autoridad. Y fijaos la Didache lo que dice. Cuando llegaba un profeta a una ciudad, dice, pero en cuanto a los apóstoles y a los profetas, tendrás que actuar de la siguiente manera según las ordenanzas del Evangelio. Esto es historia, esto no es Biblia, esto es historia, ¿vale? Pero historia muy cercana a los apóstoles. Que cada apóstol cuando acuda a ti sea recibido como el Señor, pero no permanecerá más de un día o dos como máximo. Si se queda un tercer día, se trata de un falso profeta. Y cuando se vaya, que no reciba otra cosa que pan, hasta que encuentre un refugio. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Así que fijaos que ya ellos mismos estaban poniendo límites a esa autoridad, porque ya no eran apóstoles delegados del Señor, ni era Pablo. Eran personas que a sí mismos decían que tenían autoridad. Dice, continúa la Didache y dice, no probarás ni juzgarás a ningún profeta que hable en el Espíritu, porque cualquier otro pecado será perdonado, excepto este. Aunque no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, a menos que tenga los frutos del Señor. Acreditación por su comportamiento, os dais cuenta, ¿no? Por lo tanto, será sobre la base de sus frutos como se distinguirá un falso profeta de un verdadero profeta. Y ningún profeta, cuando ordene preparar una cena en el Espíritu, comerá de ella, pues si lo hace, será un falso profeta. Y aun si un profeta enseña la verdad, es un falso profeta si no lleva a cabo lo que predica. Fijaos, fijaos, ¿eh? Y si algún profeta que es aprobado y se le considera como tal, lleva a cabo algo parecido a una parábola interpretada con un significado peculiar para la iglesia, pero él mismo no lleva a cabo lo que te enseña que hagas, no debe ser juzgado por ti. El Señor es su juez, porque los profetas de antaño hacían así. Si alguien dice en el Espíritu, dame dinero o algo así, no debe escucharle. Pero si te pidiere para dárselo a otras personas en necesidad, que nadie lo juzgue. Así que fijaos que ya la iglesia primitiva iba marcando ciertos criterios para determinar la autoridad de las personas, ¿no? Lo sometían a prueba. Y estas eran algunas pruebas, como digo, históricas, no son bíblicas, pero son históricas, que nos hablan acerca de ese equilibrio que tenían entre la autoridad de los líderes de una iglesia y los profetas itinerantes que venían a traer palabra del Señor, ¿no? Volvemos a la Biblia.
Esto, como digo, es un apunte histórico que nos puede ayudar en algún sentido. Pero al mismo tiempo, estos que sirven o que quieren cuidar de la congregación deben de gozar de confianza. Fijaos lo que le dice Pablo en el versículo, lo hemos visto aquí en 1 Timoteo 3, en el versículo 13. Los que sirvieron bien se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe. Es decir, que el ejercicio adecuado de autoridad va a generar la confianza de la iglesia, ¿no? Es decir, cuando uno cumple con lo que tiene que cumplir, la congregación va a darle confianza a esa persona que dice que tiene autoridad, ¿no? Siempre y cuando se den pues todos estos parámetros bíblicos que estamos viendo aquí. Hay una serie de parámetros que la Biblia nos va marcando para identificar si realmente una persona que dice que tiene autoridad realmente la tiene, ¿no? Y fijaos que son pues todas estas características que ya estudiaremos de manera más oportuna en otro momento. Vamos a ver el ejemplo de Diótrefes y de Pablo en esta parte quinta. Voy a empezar con Diótrefes como contraejemplo para considerar cómo no se ejerce la autoridad. Fijaos la tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Sabéis que va dirigida a Gayo. Aparecen tres personas aquí, Gayo, Demetrio y Diótrefes. Y este Diótrefes se habla de él en estos versículos. Y dice Pablo lo siguiente. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, que quiere ser el mandamás o el que ambiciona la primacía entre ellos, no nos acepta, es decir, no nos reconoce. Por eso, si es que voy, le recordaré las obras que hace criticándonos con malas palabras. Y no contento con eso, tampoco acepta a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo se lo impide y lo expulsa de la iglesia. La pregunta sería, ¿era Diótrefes una autoridad en la iglesia? La respuesta es sí. La siguiente pregunta sería, ¿quién le ha dado autoridad a Diótrefes? Él mismo. Él se autonombró autoridad de la iglesia. Él dijo que era una autoridad de la iglesia y ejercía como tal. Porque fijaos la última parte del versículo 10, que a los que quieren recibirlos se lo impide y lo expulsa de la iglesia, ¿no? Así que él estaba ejerciendo una autoridad ilegítima, dice Juan. ¿Por qué? Hay dos términos clave. Primero, el primer término clave lo voy a decir en griego, para aquellos que conocéis un poquito de griego. Philoproteuon. Philoproteuon está compuesto de dos palabras. Philo, que significa amigo de, y proteuon, que es ser el primero. Colosenses 1:18 habla de Cristo como el proteuon, ¿no? Como el primero, el que tiene la primacía en todo. Y Diótrefes se había encariñado por ser el primero. Quería tener la primacía, quería tener el primer lugar. Y se había encariñado con eso. Quería ser una autoridad en la iglesia. Y a lo mejor tenía un sector de la iglesia, no sabemos el número de personas que habría en esa iglesia, pero quizá había un sector que le bailaba el agua, ¿no? y que le hacía caso. Pero este hombre había ambicionado la primacía. Quería ser el primero. Quería tener esa autoridad que nadie le había dado. Pero que él decía que la tenía y que era la autoridad de la iglesia. Hasta el punto que, como veis, ejercía la expulsión de la iglesia de personas que no estaban de acuerdo con él, porque aceptaban al apóstol Juan y la enseñanza del apóstol Juan, y él pues estaba en contra de eso, ¿no? Porque no reconocía la autoridad, en este caso, del apóstol Juan. Y luego está el verbo aceptar, que Juan lo menciona dos veces ahí, en esos dos versículos, que significa reconocer una autoridad, ¿no? Así que nos encontramos con un hombre que se dice a sí mismo que es una autoridad de la iglesia, pero al mismo tiempo está rechazando la autoridad de una persona que sí era autoridad, como el apóstol Juan. Y vamos a observar esta evidencia, hermano. Primero, a Diótrefes no se le acusa de ser un hereje o de ser un apóstata. En absoluto, Juan lo llama así. Juan está hablando de una cuestión moral.
de que está ambicionando. Ambición como pecado, ¿no? Y está en contra de Marcos 10, capítulo 10, versículos 42 a 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Era todo lo contrario al ejemplo de Jesús. Diótrefes estaba haciendo una demagogia de autopromoción. Estaba poniéndose a sí mismo como autoridad de la iglesia. Estaba ambicionando el poder en la iglesia. Estaba lo que hoy se llama, una palabra que está ahora de moda, el empoderamiento, ¿no? El darle poder a una persona. El empowerment, como dirían los ingleses, el empowerment. El empoderamiento, que se ha traducido, ¿no? Entonces, él se autoempodera y dice, no, yo soy autoridad porque yo me creo capaz de cuestionar al mismísimo apóstol Juan. Y el que no esté de acuerdo, que se vaya de la iglesia. Y lo hacía así, ¿no? Y se estaba atribuyendo competencias que no le correspondían a él, porque el ejercicio de disciplina de una persona de la congregación compete a la iglesia, a la iglesia en general, a la iglesia local en general, y él se la estaba atribuyendo a sí mismo. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay una evidencia histórica de que a principios del siglo II aproximadamente ya había cierta tendencia, porque ya los apóstoles habían muerto, el último que quedaba era ya el apóstol Juan, pero ya a principios del siglo II había cierta tendencia por parte de algunos llamados padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna principalmente, que tendían hacia el episcopado monárquico. Eso quiere decir del gobierno de una sola persona, de un solo obispo, ¿no? De ahí, esa es la razón histórica de que se haya perpetuado a lo largo del tiempo. Esto no fue muy aceptado a nivel general en todas las iglesias, simplemente estos dos padres, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, decían que de entre el cuerpo de episcopos, de ancianos, de supervisores de una iglesia, uno tenía que sobresalir, ¿no? Y a nivel histórico uno tiene que leer muy bien la historia, y yo recomiendo un libro de F.F. Bruce que se llama El fuego que se propaga, se titula el libro El fuego que se propaga, un libro muy interesante que nos habla de no solamente del inicio de la iglesia a nivel bíblico, sino los primeros siglos también. Y esto es muy interesante. Pues eso fue degenerando hasta que hubo un solo obispo, ¿no? Es decir, que de entre el conjunto de episcopos había lo que se llama el primum inter pares, el primero entre los iguales, que sobresalía, ¿no? Entonces ellos decían que el obispo era primordial en una iglesia, que siempre tiene que haber un obispo, un gobierno monárquico, un episcopado monárquico, y monárquico significa de una sola persona, ¿vale? Así que, visto esto, posiblemente Diótrefes pues fuera por ese camino, ¿no? De querer ser el único, de querer ser el que mandaba, el mandamás de la iglesia, de la congregación. Entonces llegamos a una serie de conclusiones. La primera es que es posible usurpar la autoridad. El que ambiciona la autoridad, no el que anhela, como hemos visto en 1 Timoteo, sino el que ambiciona la autoridad, bíblicamente queda desautorizado, Y he puesto ahí esa palabra ahí dividida para que veamos realmente la diferencia. Queda desautorizado. Y el ejercicio de autoridad de la Iglesia nace de la experiencia del servicio en humildad y no de la imposición. La autoridad no se impone, la autoridad se supone. Porque podemos reclamar la autoridad, puedo imponer mi autoridad, puedo defender mi autoridad, pero estaré entonces desautorizado, porque no se hace bíblicamente, no se hace así. No se hace así. No es el principio bíblico, no es la norma bíblica, no es lo que la Biblia nos enseña, y por lo tanto estaremos desautorizándonos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hace Pablo? Esto es como lo hace Diótrefes, digamos la parte negativa, pero ¿cómo lo hace Pablo de manera positiva? El ejemplo de Pablo y la autoridad que ejerce Pablo es completamente evangélica en su contenido. Y cuando digo evangélica no me refiero a lo que nosotros ahora entendemos por evangélico. Quiero decir que está basada en el evangelio.
Pablo llegaba a una serie de conclusiones cuando él escribía y decía una serie de cosas, y él sabía cuando lo que decía era mandamiento del Señor o cuando era una opinión propia. Y acompañarme a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Y además lo dice 2 veces Pablo, que esto es muy interesante de ver. Capítulo 7 de primera a los Corintios, versículo 25. Dice Pablo lo siguiente: acerca de las doncellas o de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Es decir, lo que voy a decir ahora no es mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, dice él, como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y lo vuelve a repetir en el versículo 40. Pero a mi juicio, en mi opinión, más dichosa es si permanece así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, Pablo sabía y tenía muy claro en su mente cuando lo que decía era mandamiento del Señor y cuando lo que él decía era de su propia opinión. Y este tema es uno de ellos, ¿no? El tema de las vírgenes y de cómo mantenerlas, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión. Y era una opinión avalada por el llamamiento que él tenía y en segundo lugar porque estaba avalada por su propia autoridad sujeta al Espíritu del Señor. Lo dice ahí en el versículo 40. Yo tengo también el Espíritu de Dios, ¿no? Y la preocupación principal de Pablo, como ya hemos remarcado, es colocar a los creyentes sobre un cimiento firme y de autosuficiencia en el Espíritu. Él no quería que los creyentes dependieran continuamente de él. Él quería que los creyentes dependieran del Señor, exclusivamente del Señor, ¿eh? No del propio Pablo. Él simplemente se considera, no sé si alguien habla por ahí, él simplemente se considera una persona sujeta al Señor, libre también en el Señor, y que quería que los demás se sintieran con esa misma libertad, ¿no? Y ahí tenéis todos esos pasajes de 1 Tesalonicenses 4, Gálatas 2, 1 Corintios 2, Romanos 8, Romanos 15, para demostrar esto que os estoy diciendo, ¿no? De que fueran autosuficientemente libres en el Espíritu. Ahora, ¿cómo ejerce Pablo su autoridad? Porque sí podía ejercer su autoridad e imponer su autoridad. Pero si Pablo, que es directamente delegado de parte del Señor en autoridad, no la impone, ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestra autoridad? Que no tenemos esa autoridad delegada, ¿eh? Tenemos una autoridad derivada, pero no delegada. Y Pablo rehúsa ejercer esa autoridad aun cuando tiene el respaldo del mandamiento de Jesús. Es decir, él ha sido llamado apóstol y tiene que ejercer esa autoridad, ¿no? Fijaos ya que estamos aquí en el capítulo 9, primero a los Corintios, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles? Claro, tenían el derecho, pero él muchas veces rehusaba a usar de ese derecho, ¿no? Hay una sola ocasión en la que Pablo impone la autoridad, porque no le queda otra alternativa. Una sola vez en todas las cartas vais a leer que Pablo impone esa autoridad. Y está en el capítulo de versículo 8. Porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Es decir, estaban cuestionando gravemente su autoridad y él tiene que decir, señores, mi autoridad viene del Señor. Me la ha dado el Señor y tenéis que aceptar eso, ¿no? Y fijaos que es la única alternativa que a Pablo le queda. Pero ¿qué ocurre? Que él en alguna ocasión, en 1 Corintios 4, habla de que él va a usar la vara, de que va a usar el castigo y de que va a usar la severidad. Y tú dices, madre mía, Pablo, estaba propasándose un poquito, ¿no? Pero es la vara, es el castigo y es la severidad de la palabra, no de Pablo. De la palabra. Y fijaos en segundo de los Corintios 10, versículo 3. Dice, el versículo 2 dice, os ruego pues que estando presente no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos según la carne.
porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y llevar, al final dice, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando sea completa vuestra obediencia. Es decir, que lo hace en base a la palabra. La severidad, el castigo y la vara son de la palabra, no son de él, son de la palabra. ¿Qué ocurre cuando hay conflicto? Cuando tiene que decir, señores, esto es lo que hay que hacer. Los remite al Evangelio y les dice lo que el Evangelio afirma. Y les dice lo que la Escritura afirma en muchas ocasiones, ¿no? Y no da ahora su opinión, sino que dice que esto es palabra del Señor, ¿no? Un ejemplo, válganos un ejemplo de entre todos los que tenía ahí, primera de Tesalonicenses, de Gálatas, de Corintios, etcétera, etcétera. Luego, si alguien quiere las diapositivas, pues se las paso sin ningún inconveniente, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que daremos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ha dicho en el versículo 1, no me molesto escribiros las mismas cosas, ¿no? Y para vosotros es seguro. ¿Podía imponerse autoridad? Sí, pero lo remite todo al Evangelio. Y habla concretamente, después en el versículo 3, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también puedo confiar en la carne, y ya sabéis todo lo que viene después. Y cuando él tiene que relacionarse y permitirme la expresión castellana, poner a caldo a las iglesias, lo que hace es identificarse como un padre, identificarse como una madre, identificarse como una nodriza, pero no relacionándose con un niño pequeño, sino con un hijo maduro. Y 1 Corintios 4, 2 Corintios 12, 1 Tesalonicenses 2, Gálatas, etcétera, etcétera, tenéis ejemplo de todo esto, ¿no? Y Pablo no coacciona a nadie, porque él podía coaccionar a la gente, decir, señores, me obedecéis porque yo soy apóstol. Y no hay más vuelta de hoja. Y como yo tengo la autoridad, la ejerzo de esta manera. En ningún momento Pablo hace eso, nunca coacciona. Segundo a los Corintios 1:24. Dice lo siguiente, porque no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que somos colaboradores de vuestro gozo, pues por fe estáis en pie. Fijaos que él dice, no somos los señores de vuestra fe. No somos los dueños de vuestra fe. Y por lo tanto no somos dueños de vosotros. Están, por fe, dice, estáis en pie. Somos colaboradores de vuestro gozo. Y Pablo como tal estaba legitimando, como apóstol que era, estaba legitimando el Evangelio, dándole validez al Evangelio, verificando el Evangelio, si queréis, mejor dicho, verificando el Evangelio, legitimando el Evangelio, y él llega a decir que él no tiene que añadir en absoluto nada a ese Evangelio. Y llega a afirmar en Gálatas 1:8, dice, si alguno de nosotros o cualquier otra persona os predica otro Evangelio diferente, sea anatema. Y fijaos que él se pone en primer lugar. Y le dice a la iglesia de los Gálatas, le dice, tenéis la autoridad suficiente como para excomulgarme y considerarme anatema si yo os predico otro evangelio. Así que fijaos hasta dónde llega la apertura del corazón de Pablo con la iglesia de Galacia, en este caso, ¿no? Para llegar a decirle que lo consideren anatema si él mismo predica otro evangelio. ¿Cuándo ejerce Pablo entonces esa autoridad? Cuando hay graves desviaciones doctrinales. Primera a los Corintios, primera y segunda a los Tesalonicenses y Gálatas son las 4 únicas cartas que Pablo, o mejor dicho, donde Pablo ejerce su autoridad como apóstol porque había grandes desviaciones doctrinales en cuanto a la segunda venida, en cuanto a la resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto Pablo, obviamente, como apóstol, no podía permitir que esas desviaciones doctrinales se dieran. Y él decía, no, señores, yo como apóstol os digo
lo que he recibido de parte del Señor. Primero los Corintios capítulo 11. Entonces, cuando hay una grave desviación doctrinal, entonces hay que imponer esa autoridad. Pero mientras, Pablo lo que hace es exhortar. Y exhortar no tiene un sentido peyorativo o negativo. Exhortar significa animar. Exhortar no significa regañar. Exhortar significa animar, porque es el verbo parakalein, es ponerse al lado de. Y ponerse al lado de, Pablo lo usa 23 veces. Pablo persuade a la gente. Pablo insta a la gente. Hay un versículo muy bonito que hay escondido en la carta a Filemón, que es muy curioso lo que Pablo le dice a Filemón. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, fíjate la palabra que usa, para mandarte lo que es apropiado, más bien te ruego. ¿Podía Pablo mandarle a Filemón? Por supuesto, tenía autoridad. ¿Pero qué hace? Versículo 9, te ruego, para Calén, me pongo a tu lado, te exhorto, te animo, a causa del amor, fijaos qué bonito, te ruego a causa del amor, siendo tal como soy Pablo, ya anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Podía obligar a Filemón? Dice, sí, yo puedo obligarte, porque tengo autoridad, pero no lo voy a hacer, Filemón, te amo y te voy a exhortar, te voy a animar, ¿no? Y Pablo no usa tres términos que aparecen en contadas ocasiones, como he dicho antes, que son mandar y que es ordenar, ¿no? Solamente lo usa en primero los Corintios, escribiéndolo en los Tesalonicenses y en Gálatas. Y lo usa en contadísimas ocasiones, ¿no? Así que este es el método de Pablo. Pablo no es Diótrefes. Diótrefes impone. Pablo dice, no, yo espero que supongáis mi autoridad. Y debéis de suponerla porque está avalada en el Evangelio. Hoy me voy a extender un poquito más de lo normal, me disculpáis, ¿vale? Y creo que vais a ser razonables conmigo en este sentido. Me extiendo un poquito más de la hora. Esta es la manera que tiene Pablo de llevar a cabo, de ejercer su autoridad. No imponiéndola, sino entendiendo que los demás supongan que él tiene esa autoridad porque está respaldada con el Evangelio, aparte del llamado exclusivo del Señor que le había hecho a él, ¿no? Vamos, por lo tanto, a la última parte y a la conclusión, que son conclusiones teóricas y prácticas en cuanto a la autoridad de la Iglesia. ¿La autoridad de la Iglesia es necesaria? Sí. ¿Es imprescindible? Sí. ¿Debe de existir autoridad de la Iglesia? Sí. Porque en el Nuevo Testamento vemos que hay ancianos, que hay diáconos, que hay una organización en la Iglesia. Yo, como veis, no estoy abogando porque esto sea una anarquía. Al contrario, hay que regular de manera adecuada, de manera bíblica, el gobierno de la Iglesia, ¿no? Y para vivir la autoridad de la Iglesia, dice la Escritura, debemos de vivirla en el temor del Señor. Y ahí tenéis todos esos pasajes que tenéis de 2 Corintios, 10, 8, 13, 10, ya lo hemos visto antes, de no imponer la autoridad. Y Tito 2.15 y 1 Corintios 11.10 vuelven a hablar de este tema, ¿no? De que la autoridad se ejerce en el temor del Señor. La autoridad no se ejerce como los gentiles, que se supone que tienen, ellos creen, dice el Señor, Lucas 22-25, ellos suponen que tienen autoridad, ¿no? Y ejercen su autoridad y se enseñorean de las naciones. Pero no será así entre vosotros, ¿eh? Y esto es clave. No será así entre vosotros. Esto es clave. Y Dios, finalmente, es la autoridad sobre el creyente. Lo hemos visto antes en Hechos capítulo 20, versículo 32, cuando Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que quedan encomendados al Señor y a la palabra de su gracia, que es la que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados, ¿no? Así que fijaos que Pablo apela a esta autoridad de la palabra y del Señor. Por lo tanto, ¿cuál es el aval de nuestra autoridad? A modo de reflexión. No tenemos en este siglo, ni en siglos pasados, nada más que en el siglo I lo tenían los apóstoles, una autoridad delegada. Es que eso no aparece en la Biblia, en ningún sitio. No aparece, nada más que para los apóstoles. Una autoridad delegada.
sino una autoridad avalada por nuestra vida de fidelidad, de amor y de respeto al Señor. ¿Cómo se reconoce esa autoridad? Es decir, si yo digo, bueno, hermano, yo tengo autoridad, y la iglesia me puede decir, bueno, ¿a ti quién te ha dado esa autoridad? Tú mismo. Y tú puedes decir, no, me la ha dado el Señor. Bueno, vamos a ver si realmente te la ha dado el Señor, ¿no? Vamos a someterlo a un escrutinio, ¿no? A una valoración. En la medida en la que uno permanece fiel al Señor y fiel al Evangelio, tiene autoridad y merece el reconocimiento de los demás. Y es en base a esa confianza, en base a que la iglesia ve en esa persona ese ejercicio de autoridad bíblica, es que la iglesia pone su confianza en los ancianos y en los pastores y les dice, bueno, ese conjunto de decisiones que la iglesia debe de tomar, debéis de ejercerlo vosotros. Lo confiamos en vosotros. ¿Os dais cuenta? Que es un ejercicio de confianza de la congregación hacia sus ancianos. Porque la autoridad la autoridad debe de ejercerse como medida bíblica del gobierno de la iglesia. Porque la iglesia, el gobierno de la iglesia no es ni una monarquía, es decir, el gobierno de uno solo, ni es una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, ni es una autarquía, es decir, la iglesia se gobierna a sí misma, inventando ella sus principios y leyes y formas, ni tampoco es una anarquía, que no gobierna a nadie, ¿no? Últimamente surgen congregaciones donde todo el mundo gobierna, pero no gobierna a nadie, ¿no? Pero esto tampoco es bíblico. La Biblia es útil para toda buena obra, dice la Escritura. Y si la Biblia es buena para toda obra, y la Biblia habla de que en las iglesias hay ancianos, hay diáconos, hay diaconisas, y no sé qué, y no sé cuánta, pues tendremos que obedecer eso, ¿no? Porque la Biblia entendemos que es buena para toda buena obra. Así que huimos de estos tipos de gobierno, de la monarquía, de la oligarquía, de la autarquía y de la anarquía. Y nos sometemos a la Biblia, nos sometemos al gobierno del Señor sobre su iglesia. Y como conclusión, llegamos a esto. ¿La autoridad es necesaria? Sí. ¿Hay autoridad en la iglesia? Sí. ¿Deben de existir personas que ejercen autoridad en la iglesia? Sí. Porque es necesario en la vida de la iglesia. Pero la autoridad, hermanos y hermanas, viene legitimada, si queréis, viene validada por una vida de sujeción a la autoridad de Cristo, no por delegación de nadie. En segundo lugar, como ejercicio, la autoridad se ejerce con una base bíblica y espiritual, nunca por ocurrencia humana, nunca por criterio humano y nunca por juicio humano. Esto tenemos que entenderlo muy bien. La autoridad se ejerce con una base bíblica, no porque a las asambleas de hermanos, por ejemplo, se nos haya ocurrido que el gobierno de consejo de ancianos es el más bíblico, porque en la Biblia vemos diferentes sistemas de gobierno en las primeras congregaciones. Jerusalén tenía un pastor principal, que era Santiago. La iglesia en Corinto no tenía nadie, así les iba, ¿no? Porque no sabemos ni si tenían ancianos, había partidos dentro de la propia iglesia. Y otras iglesias, pues sí, tenían ancianos, como era la de Éfeso, por ejemplo, ¿no? Pero esto es bíblico y espiritual, pero no es ocurrencia humana. Por lo tanto, si hay una autoridad realmente legitimada y validada, como acabamos de ver, pues todo creyente debería someterse a la autoridad de la palabra en primer lugar como tribunal inapelable, y sobre ella vamos construyendo nuestros criterios. Y sobre ella validamos y legitimamos la autoridad de aquel que dice que tiene autoridad, ¿no? Y en cuarto lugar, hay un punto de credibilidad, es decir, que la autoridad cristiana no se impone, sino que se hace digna de crédito por el ejemplo de quien ejerce esa autoridad, ¿no? Así que veis que la autoridad en la Biblia es necesaria. La autoridad de la iglesia tiene que existir,
pero con una serie de requisitos, con una serie de parámetros. Y esos parámetros son los que acabamos de ver en todos estos versículos y luego los que podáis vosotros también leer tranquilamente, que por amor al tiempo yo no he leído y que están ahí, ¿no? Por lo tanto, hermanos y hermanas, la autoridad es necesaria, pero hay que ejercerla de la manera adecuada, ¿no? No imponiendo, sino suponiendo. No una autoridad que nosotros llamamos delegada, sino una autoridad derivada por el reconocimiento de la Iglesia de que efectivamente esa persona que está en autoridad, que la Iglesia la ha empujado por su testimonio, la ha empujado a esa persona a estar en ese lugar de autoridad y la ha invitado a estar en ese lugar de autoridad porque ha visto en esa persona que realmente el Evangelio avala el comportamiento de esta persona, ¿no? Y que esta persona con su obra y con su palabra está obrando conforme a lo que dicta el Evangelio. De otra manera, pues será una autoridad de Diótrefes que quiere imponer y que sin misericordia y con un sentido de empoderamiento quiere imponer su autoridad sobre una congregación o sobre un grupo de personas o sobre lo que queramos, ¿no? Pero la autoridad, hermanos, es necesaria en la Iglesia, es obligada en la Iglesia, pero debe de ejercerse de manera adecuada también, ¿no? Así que, como digo, esto no es, repito lo que he dicho al principio, no es menoscabar nuestra propia autoridad, sino someterla a un escrutinio, a una valoración, a una presión, si queréis, para mejorar un poquito, obviamente, y para que también la congregación exija de sus, no solamente de la nuestra, sino de cualquier otra congregación, exija de sus ancianos pues una autoridad correctamente ejercitada, correctamente ejecutada. Que el Señor nos ayude en este sentido. Voy a dejar la grabación y también de compartir.